Mis amores, y el día de hoy vamos a realizar este hermoso modelo que me han pedido muchísimo. Está súper fácil de hacer, se lleva pocos materiales, así que busquen sus ganchillos, busquen sus trapillos y vamos a tejer. Y por acá te voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar para nuestro hermoso bolso. En este caso yo voy a trabajar con varios colores de excedente de trapillo. Ya saben que a mí me encanta trabajar con varios colores, entonces yo reciclo y estos excedentes de trapillo los utilizo, no los desecho ni los boto. Vamos a utilizar en este caso un ganchillo número 6 y vamos a utilizar unos más pequeños de menor calibre, en este caso uno número 4 o 3.5 para esconder nuestras hebras. Herraje, vas a necesitar unos mosquetones para hacer nuestra reata y vamos a utilizar una argolla mosquetón o una argolla abre fácil. También de estos mosquetones necesitarás para hacer una borla que es opcional. También puedes colocarle una cadenita de más. Entonces aquí tengo con mis mosquetones la cadena. No olvides para tu proceso las tijeras, aguja lanera también opcional y los marcadores no pueden faltar. Recuerda que todos estos modelos yo los realizo con patrones o diagramas de crochet, así que si tú también quieres aprender a tejer leyendo estos diagramas para que tus bolsos queden hermosos, perfectos, puedes comunicarte conmigo o en la descripción de este video te voy a dejar el link para que puedas adquirir tu maestría en lectura de patrones para diseño de carteras tejidas con trapillo y cordón. Listo, entonces de acuerdo a nuestro patrón vamos a iniciar con 16 cadenitas al aire. Yo voy a empezar con este color más oscurito, con este verde. Tú puedes utilizar los colores de tu preferencia. Ya sabes que en este canal encuentras los materiales que necesitas para realizar tus bolsos y tenemos envíos a nivel nacional e internacional. Terminadas nuestras 16 cadenas, vamos a realizar 3 cadenas más y vamos a empezar a tejer nuestra 1, 2, 3, cuarta cadena. Vamos a empezar a tejer puntos altos. Este modelo me lo han pedido muchísimo, así que se los traigo el día de hoy para que lo realicen. Está precioso. Entonces contamos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y vamos a tomar de esta manera. No vas a tomar una sola pestañita, sino que vas a tomar esta y el buclecito siguiente. Por ahí vas a pasar tu ganchillo de esta forma. Y realizamos nuestro primer punto alto. ¿Saben? 2 sacadas, nuevamente 2 sacadas. Y continúas igual, tomas lazada, vamos a realizar un punto alto por cada espacio de cadena. Tomas lazada, vas a tu cadenita, vamos a pasar de esta manera el ganchillo y realizas tu punto alto. Sacas y pasas por 2 y vuelves a pasar por las 2 que quedan arriba. Y así vamos a continuar tejiendo cada una de nuestras cadenitas hasta llegar al extremo. Recuerda mantener la presión ideal para todos tus puntos, para que no se vea uno encima del otro, sino que se vean todos parejitos. Muy bien, entonces continuamos tejiendo así hasta llegar a el extremo, hasta esta cadenita antes de llegar al nudito final. Listo, aquí ya hemos llegado al extremo, ya llegamos a nuestro último punto y en este último punto debemos realizar aumento. Vamos a tejer 6 puntos altos en el mismo lugar. ¿Sí? Y aquí tejimos el primero y continúas tejiendo de esta manera para ir dando la vuelta aquí en nuestra esquina y vamos a ir escondiendo este nudito que tenemos aquí. Listo, son 6 puntos altos en total aquí en la esquina.
Listo, aquí ya hemos tejido los 6 puntos de la esquina. Miren que ya dimos la vuelta y ahora debemos seguir tejiendo un punto por cada espacio, ¿sí? Sobre cada punto que tejimos de la vuelta anterior. Aquí se nos forman estas pestañitas y por esas pestañitas debemos tejer nuestros puntos altos hasta llegar nuevamente a la esquina de este lado. Ya saben, vamos a tejer un punto alto por cada pestañita y vamos a ir escondiendo las hebras excedentes. Listo, aquí ya hemos finalizado y llegamos al otro extremo de nuestra base. Bueno, y aquí mismo vamos a colocar, miren que aquí ya coloqué un punto y aquí mismo vamos a colocar o a completar los puntos restantes. En este caso serían 5 puntos. Aquí va 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Entonces vamos a contar esta primera cadenita con la que iniciamos. Esta la vamos a contar como nuestro primer punto y así estaría lista esta parte, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 y la cadenita serían 6. Y aquí solo vas a unir con un punto raso o punto deslizado en tu primer espacio. Vamos a apretar un poco más aquí y vamos a unir para terminar de esta manera o finalizar de esta manera esta parte de nuestra base o nuestra primera vuelta. Listo, entonces así va nuestra base y ahora vamos a continuar a nuestra vuelta número 2. Listo, entonces vamos a iniciar con una cadenita. Vamos a hacer una cadenita de 3 bucles al aire de esta manera. Y en esta parte donde sale la cadenita, ahí mismo vas a realizar un punto alto. Ya saben que la cadena cuenta como un punto alto, así que en este lugar estarías haciendo un aumento. Este es el primer aumento de esta vuelta. Y así vamos a continuar tejiendo un punto alto sobre cada espacio siguiente. Bien, entonces así vamos a continuar tejiendo puntos altos hasta llegar al extremo. En el extremo debemos colocar aumentos. Así que bueno, continúas de esta manera. Llegamos al extremo y cuando llegues ahí, te digo que debes seguir haciendo. Y ya finalizada esta parte, vamos ahora a realizar los aumentos que corresponden a la esquina. Entonces, en cada punto de la esquina debemos colocar un aumento. Recuerda que en cada extremo hay 6 puntos tejidos en el mismo lugar. Entonces, sobre cada punto que está tejido en ese mismo lugar, ahí vas a colocar un aumento doble, ¿sí? Un aumento de 2. Entonces, aquí ya va 1 aumento. En este caso es tejer 2 puntos en el mismo espacio o en el mismo lugar. En el siguiente otro aumento y así vamos a ir dando la vuelta aquí en la esquina. Ya sabes, son 6 aumentos en total. Es decir que en esta esquina vamos a tejer, en esta esquina y la otra vamos a tejer 12 puntos altos. Aquí va, mira, 1, 2, 3, 4. Los otros 2 puntos que vamos a tejer en el mismo lugar
Con esos contaríamos 6 y así hasta tener los 12 puntos que corresponden aquí a la esquina para poder ir girando. Bien, seguimos así. Y con este último aumento hemos tejido 12 puntos aquí en la esquina para ir girando. Bien, entonces vamos a continuar así, para tejiendo un punto sobre cada punto hasta llegar nuevamente a este extremo donde vamos a realizar lo mismo. Acuérdate que ya tejiste un aumento porque fue con el que iniciaste. Así que solamente tendrías que tejer 5 aumentos en este lugar. Bien, entonces continuamos y cuando lleguemos aquí al extremo te muestro cómo debes hacer. Bien, aquí ya hemos llegado al otro extremo y bueno, aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos del otro lado. Vamos a colocar nuestros aumentos. Como pueden ver aquí en el espacio donde hicimos nuestro primer punto, miren, aquí se forma este pequeño espacio y ahí están tejidos los 5 puntos de aumentos que hicimos en este lugar. Entonces, en el primer punto de esta parte tejes tu aumento. Y así vamos a seguir tejiendo un aumento por cada espacio, como hicimos en la vuelta anterior. Bueno, entonces, para responder una pregunta a una seguidora, ella me pregunta cuál es el lado derecho de nuestro tejido y el lado al revés. Entonces, siempre el lado derecho o el lado de adelante del tejido, ¿sí? La mayoría de las veces, dependiendo de la trama, por ejemplo, si estamos haciendo un tejido como este, el lado derecho es el que está mirando hacia ti, ¿sí? Entonces, no es este lado, este es el lado de adentro del bolso, ¿vale? Entonces, cuando ya yo voy a dar a girar mi bolso, yo lo que hago es doblar esta parte para que el bolsito ya vaya tomando la forma y este sería el lado de adentro y el lado que está mirando hacia mí. Así cuando voy tejiendo, este es el lado de afuera, ¿vale? Entonces, espero que haya quedado claro. En la mayoría de las veces, el lado de que vamos tejiendo, que nos va mirando cuando vamos tejiendo, ese es el lado derecho de nuestro tejido o de nuestro bolso. Miren cómo va quedando esta base. Bien, entonces así ya hemos finalizado y ahora voy a realizar la última vuelta de acuerdo a mi patrón. Voy a realizar la última vuelta, pero entonces aquí ya terminé el último punto alto de esta parte y voy a unir el otro color, ¿vale? Entonces solamente voy a pasar, en vez de pasar nuevamente el color con el que veníamos tejiendo, voy a tomar la hebrita del otro color, así, y la paso para unir y ajusto bien. Aquí debo ajustar bien esta parte y a mí me gusta sostenerla con la hebra que quedó del trapillo con el que dejé de tejer. ¿Sí? Ajusto bien y esta la llevo hacia acá para ir pisando ahora que empieza a tejer. Vale, entonces seguimos haciendo el proceso normal. Realizando aquí tu primera cadena y en ese mismo lugar realizas tu punto alto. Ya tendríamos el aumento de esta parte. Así. Entonces ajustamos bien y ya, ahí ya tenemos el aumento de esta parte. Y aquí seguimos tejiendo ahora un punto alto por cada espacio. Y vamos cubriendo estas hebritas excedentes. ¿Listo? Entonces sigues tejiendo así.
de esta manera hasta llegar al extremo nuevamente. Listo, aquí ya llegamos nuevamente a los aumentos y en este primer aumento voy a realizar un aumento doble. Entonces esta parte de la esquina la vamos a tejer así: un aumento, un punto alto sencillo, y en el siguiente espacio un aumento, y en el siguiente un punto alto sencillo, y así vamos a ir girando. Finalizamos con un punto alto sencillo y de aquí en adelante vamos a tejer puntos sencillos hasta llegar nuevamente al otro extremo, donde volvemos a hacer exactamente lo mismo. Y mira que aquí ya el bolsito va buscando la forma. Aquí solo debemos organizar para ir dándole la forma hacia arriba. Continúas tejiendo un punto sencillo sobre cada espacio hasta llegar al otro extremo. Y aquí ya llegamos al otro extremo donde están los aumentos, y voy a iniciar esta parte con un aumento. Volvemos a tejer la misma secuencia: un aumento, en el siguiente espacio un punto alto sencillo, nuevamente un aumento de punto alto, y así voy a terminar esta secuencia de mi esquina. ¿Vale? Entonces así voy a seguir hasta finalizarla. Y finalizo esta parte con un punto alto sencillo y listo. Aquí voy a unir nuevamente mi primer espacio de cadena con un punto deslizado, y así ya tendríamos esta parte lista. Entonces aquí voy a ir arreglando, y aquí va dando un giro mi bolso hacia arriba, y así iría esta parte. Aquí estaría lista nuestra base. Bien, esta base nos quedó de 64 puntos. Entonces ahora voy a continuar tejiendo puntos sencillos. Aquí es un punto sobre cada punto, y voy a ir cambiando de color y tejiendo así sin aumentos. Ya va a ir dando o va a ir tomando altura nuestra bolsa. Esta es una bolsa bastante grandecita, así que aquí les va a caber de todo. Bien, entonces así, miren que ya va girando hacia arriba, y recuerden ir organizando sus puntos. Ya saben que el trapillo tiene esa particularidad, así que ustedes pueden ir organizando. Bien, entonces continuamos así, tejiendo un punto sobre cada punto, dando la vuelta, y ya va tomando altura nuestra bolsa. Bien, aquí ya hemos finalizado esta fila que realizamos sin aumentos, y ahora vamos a hacer 9 filas más así sin aumento, cambiando de color. Entonces en este caso yo voy a cambiar aquí mi color. Aquí voy a empezar a trabajar con este color mostaza.
Entonces voy a realizar el cambio de color. Bien, entonces pasamos así como les enseñé en la vuelta anterior. Hacemos nuestra cadenita aquí, de esta forma. Y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto. ¿Sabes? Asegura bien tus hebritas. Y de esta manera vamos a darle la altura que necesitamos para nuestro bolso. Ya saben, en total son 10 filas para completar la altura de nuestro bolso. Sin aumento, sin nada más, solamente tejiendo puntos altos en redondo. Bien, entonces continuamos así hasta terminar nuestras filas. Listo, mis amores, y miren cómo ha quedado nuestra bolsa. Bueno, aquí está el cuerpo. Es una bolsa bastante amplia. Recuerden que yo les dije que la iba a hacer grandecita. Y aquí coloqué una fila más. Recuerden que yo les había hablado de hacer 9 filas en total. Bueno, hice 10 filas en total. Luego de la que hicimos, hice 10, no hice 9, sino 10 filas, ¿sí? En total hice 11 filas en puntos altos sin aumento, ¿sí? Entonces vamos a medir a ver en cuánto quedó esta bolsa de alto y de ancho. Bien, entonces de alto esta bolsa tiene 26 y de ancho tiene 25. Bien, entonces así está muy bien. Ahora vamos a realizarle un borde en puntos deslizados o puntos rasos a nuestra bolsa. Listo, entonces aquí ya terminé mi último punto y voy a pasar, voy a unir nuevamente con un punto raso en esta parte y voy a iniciar realizando en el primer espacio o en el primer punto, ¿sí?, de cadena. Ahí paso y hago mi primer punto deslizado y así voy a continuar tejiendo mis puntos deslizados por toda la vuelta para darle fuerza a esta parte de la bolsa. Entonces esta parte es muy sencilla de hacer, solo es pasar por los espacios de cadena y vamos a ir deslizando. No deben ajustar tanto el trapillo para que no se cierre la parte superior de nuestra bolsa. Y así vamos a continuar tejiendo puntos deslizados por todo nuestro borde hasta finalizar. Listo, miren que ya hemos terminado nuestro borde y aquí vamos ahora a unir esta parte. Ya se las he enseñado en otros videos. Entonces, antes de finalizar, recuerden que deben dejar un punto libre, este punto que queda aquí encima de nuestro primer punto, de cadena, que es el que simula el primer punto alto. Ese lo dejamos libre y vamos a pasar nuestro trapillo por el siguiente espacio de cadena. Entonces ya aquí corté el trapillo, lo saco y vamos a hacer una cadenita. Esto tenemos que simularlo bien para que quede muy bonito. Entonces voy a tomar un ganchillo más pequeño. Entonces ya saben, saltan este y van al siguiente espacio de cadena. Por ahí insertan su ganchillo y hagan su trapillo hacia arriba o hacia atrás.
¿Listo? Entonces ya mire que aquí tienen la primera parte de la cadenita. Ahora nuevamente, ahora este trapillo viene hacia acá y lo pasamos por entre la cadena de la que sacamos el trapillo y ahí ya simularíamos la cadenita que hace falta en esta parte. Así de fácil. Y ya así simulaste la cadenita de esta parte y lo que resta es esconder esta hebra. Y aquí vamos a cortar el trapillo excedente y listo. Ya aquí tendríamos nuestra bolsa lista para armar, para cerrar. Entonces ahora vamos a hacer el cordón. Ya saben, esta parte donde va la costura, esta va hacia atrás y esta es la parte de adelante, ¿sí? Ya saben, la parte que está más limpia, esta es la parte de adelante de su bolso, siempre va a ser la parte de adelante de sus bolsos. Vale, entonces ahora vamos a hacer el cordón, la borla y el asa tejida que lleva esta bolsa, ¿vale? Entonces vamos a reservar, vamos a dejar por acá nuestra bolsita y vamos a hacer el cordón, que es muy sencillo y también se los he enseñado en otros paso a paso. Bien, entonces este cordón es muy fácil. Aquí primero vamos a retorcer, este es un cordón retorcido y tenemos que retorcer de esta manera. Vas a tomar 1,5 metros o 2 metros de trapillo y lo vas a retorcer de esta manera. Todo el trapillo lo vas a retorcer. Si te cuesta, pídele a alguien que te sostenga este lado y tú vas retorciendo de este lado el trapillo. Así. Listo. Cuando esos 2 metros de trapillo estén retorcidos, usted solamente va a unir punta con punta y este cordoncito se va a retorcer sobre sí mismo. Aquí ajustamos, arreglamos y así te debe quedar todo tu trapillo. Entonces lo que resta es hacer un nudito en la punta y listo, ya tendrías tu cordón retorcido. Ya sabes, vamos a retorcer entonces los 2 metros de trapillo de esta manera como les acabo de enseñar. Bueno, listo, y miren, así ha quedado mi cordón retorcido y ahora aquí solo vamos a hacer el nudo para que no se vaya a zafar. Entonces hacemos un nudito aquí y cortamos la hebrita excedente o la puntica después de hacer el nudito. Esto lo arreglamos bien, que quede bien lindo. Y ahora solo resta cortar aquí. Bueno, vamos a colocarle este cordón a nuestro bolso. Vamos a organizar bien ese bolso para que tome la forma. Tiene una forma así cuadradita arriba. Y a este cordón tenemos que hacerle también su pasador. Vale, entonces aquí vamos a tomar nuestro bolso de esta manera, nuestra bolsita. Y esto tenemos que hacerle un quiebre en esta parte. A mí me gusta hacerlo así. Sí, yo tomo de lado y miro que quede derechita esta parte, ¿sí? Que quede en todo el centro. Si aquí está la esquina o está el borde de mi base, entonces por ahí derechito debo quebrar. ¿Vale? Entonces hago el quiebre de este lado y ahora hago lo mismo del otro lado. ¿Sí? Entonces ya saben, quiebren para que eso quede bien lindo, derechito y ya hacen su quiebre.
meter nuestro cordoncito y luego de colocarlo arreglamos en esta parte acá adentro. Primero este lado, así vas a tomar de esta manera, vas a tomar de referencia la costurita y vas a pasar tu trapillo, siempre buscando centrar ese cordón, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo así, pasamos por las dos ranuras siguientes y por la parte de adelante de mi bolso, como les digo, siempre buscando que esto quede centrado. Y ahora toman su trapillo, ¿sí? Van a tomar el cordón, ahora toman su cordón y lo van a pasar por esas partes o por esos orificios, cuidando de que no se te vaya a zafar. Listo, y ahora voy a hacer lo mismo del otro lado. Aquí le doy vuelta. Organizo bien. Y hago lo mismo de este lado. Muy bien, y listo, ya hemos terminado. Aquí ya cerramos nuestra parte superior de nuestra bolsa y así nos debe quedar. Ya saben, organizan bien. Y ahora vamos a colocar aquí, vamos a hacer un pasador, vamos a tejerlo en trapillo para que este cordón podamos sujetarlo, ¿ok? Listo, entonces este trapillo es un poco más delgado, así que lo voy a trabajar con un ganchillo número 5. Voy a trabajarlo con un ganchillo número 5 y voy a realizar 5 cadenitas al aire. Aquí hice un nudo corredizo y voy a hacer 5 cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces voy a unir ahora en el primer espacio de cadena, ¿sí? Aquí yo inserto mi ganchillo, me gusta siempre por el primer espacio de cadena y hago un punto deslizado, así. Y ahí empiezo a tejer puntos deslizados por todas las cadenitas. Se teje cada una de las cadenitas y lo hacemos en espiral. Por lo general se dan 3 vuelticas y listo, aquí ya terminaríamos esta parte. Organizamos bien, vamos a sacar nuestro trapillo, cortamos y aquí vamos a cerrar para esconder las hebritas excedentes.
Bien, entonces cortamos las hebras excedentes para que quede más prolijo nuestra pieza. Y aquí yo lo que hago es, porque yo lo dejo bastante cerradito para que no se vaya a zafar ese cordón, y yo lo que hago es organizarlo con mi ganchillo. Así le abro un poquito el espacio para colocar o para meter los cordoncitos y listo. Entonces ahora sí, después de tener la pieza, vamos a ponérselo a nuestro bolso. Bueno, y esto es muy fácil hacerlo. Aquí solamente vas a pasar tus dos cordones por el orificio el que le abrimos paso ahorita. Entonces yo paso uno y luego paso el otro. Vale, esto es algo muy sencillo de realizar, y ya aquí quedaría nuestra pieza justa para apretar aquí a la medida que desees tu bolso, de esta manera. Bien, entonces aquí están bastante largos, está bastante largo nuestro cordón. Si gustas lo puedes dejar así, pero en este caso yo voy a cortar porque está muy largo. Y hacemos un nudito aquí al final, ¿sí? Para que quede parejito y no quede tan largo. Precioso, va muy bien. Y ahora solo falta hacer la riata, así que vamos a dejar nuevamente a un lado nuestro bolso para hacer la riata. Bueno, entonces para empezar a hacer nuestra riata vamos a dejar un excedente de unos 15 o 20 centímetros. Vamos a empezar con un nudo corredizo y vamos a tejer 66 cadenitas al aire. Y al tener listas nuestras 66 cadenas, vamos a tejer ahora puntos deslizados. Vamos a empezar en este primer buclecito que encontramos aquí. Vamos a tejer punto raso o punto deslizado de regreso por toda la cadena. Vale, entonces esto es lo que vamos a hacer en toda la cadenita de ida y regreso hasta tener un total de 5 filas. Listo, así seguimos tejiendo hasta finalizar la cadena. Muy bien, aquí llegamos ya al final y miren que aquí se van a encontrar con el nudito de inicio. Por ahí van a insertar su ganchillo y van a hacer un punto deslizado. Elevamos con una cadenita de altura, das vuelta a tu tejido y empiezas a tejer nuevamente puntos deslizados, esta vez tomando solo la mitad de la cadenita. ¿Sí? Vamos a tejer por el blo de la cadena y así vamos a continuar tejiendo hasta tener 5 filas, ¿sí? Si quieres tu riata más gruesa puedes hacerla más gruesita, le puedes colocar más filas, pero yo la voy a hacer de 5 filitas. Listo, entonces hacemos esta y 3 filas más. Muy bien, y de esta forma hemos terminado nuestra reata. Recuerden que de un lado debe quedar el excedente con el que iniciaron y del otro lado debe también dejar un excedente para coser los mosquetones. Entonces aquí también vamos a sacar así nuestro trapillo y cortamos
para ahora coser los mosquetones. Lo pueden hacer con una aguja lanera o lo pueden hacer con un ganchillo de menor calibre. Ok, entonces aquí sacamos y listo. Entonces vamos a colocar el mosquetón en esta parte así y nada, solamente lo pasan el trapillo y lo aseguran. Entonces vamos a pasarlo por esta parte para que quede bien disimulado, que no quede, que no se vean las puntadas. Y así vamos a continuar uniendo a nuestras reatas. Y bueno, debe quedar centradita. ¿Sí? Vamos a pasarla por nuestros punticos. Aquí recogemos bien para que quede centradita. De esta manera. Así. Y listo. Aquí ya estaría nuestra riata colocada en un extremo. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Entonces aquí solamente vamos a asegurar. Vamos a pasar nuestro trapillo por entre los punticos. Este sí lo voy a hacer con un ganchillo más pequeño porque este es muy grande el que tengo aquí. Y aquí vamos a pasar entonces el ganchillo por entre los punticos hasta llegar donde se encuentra el extremo y ahí pasamos hacia acá y listo. Eso es lo que vamos a hacer para asegurar esta parte y nos vamos a regresar ahora por la cadenita que está más abajo, los puntos que están más abajo. Listo, hacemos lo mismo del otro lado. Y este trapillo excedente lo cortamos. Así ya tenemos lista nuestra reata y ahora vamos a hacer una borla.
Y ahora vamos a armar todas nuestras piezas ya para terminar nuestra bolsa. Y de esta manera hemos finalizado nuestra labor del día de hoy. Espero que les haya gustado esta bolsa preciosa que me han pedido muchísimo en el canal. Entonces aquí se las traigo bien explicada en español para que hagan muchas y por supuesto que vendan muchísimas bolsas. Igual a esta combinen los colores que quieran, hagan cosas hermosas. Les deseo un espectacular tejido. Recuerda dejar tu buen like, suscribirte al canal para que no te pierdas nada de nuestro contenido de tejido a crochet y diseños de carteras con trapillo y con cordón. Recuerda que está disponible mi maestría de lectura de patrones para diseños de carteras tejidas, así que te espero por allá en el curso para guiarte en todo tu proceso de aprendizaje. Dejar en los comentarios las bolsas que te gustaría aprender y yo estaré escogiendo una al azar para replicarla aquí en el canal. Comparte con todas esas personas que aman el tejido y nos vemos en un próximo paso a paso, mis amores. Un besito. Chao, chao.